Cuando una persona se despierta en las tranquilas horas entre las 3 y las 5 de la mañana, esto puede interpretarse como un llamado divino que exige una respuesta especial. Existe la creencia de que, en este tiempo, mientras el mundo está sumido en un sueño profundo y la oscuridad se cierne, se producen cambios en las esferas invisibles. Se considera que los cielos se acercan y el aire se llena de una energía diferente, como si el espíritu humano despertara por mandato divino. No es una mera casualidad, sino parte de un designio más profundo. Los textos bíblicos mencionan un período conocido como la cuarta vigilia, el tramo final de la noche que precede al amanecer. En estas horas, según las Escrituras, Dios manifestaba su poder, separando los mares, calmando las tormentas y liberando a su pueblo. Es un tiempo sagrado en el que las preocupaciones mundanas se disipan, permitiendo escuchar la voz del Espíritu sin interferencias. Despertar en este periodo puede significar que el alma se encuentra en un estado entre el sueño y la vigilia, receptiva a los mensajes celestiales. Es como si Dios tocara suavemente el hombro, invitando a la conversación. A veces, tal despertar puede ser una señal de protección, una advertencia o un presagio de eventos futuros. En otros casos, puede ser un llamado a la oración, no solo por uno mismo, sino también por aquellos cuyas vidas están en peligro. Es una intervención sagrada, un propósito divino, predestinado incluso antes de que cayera la noche. Ignorar este llamado puede llevar a un simple regreso al mundo de los sueños. Sin embargo, al responder a él, se puede entrar en una de las etapas más significativas del camino espiritual, ya que se cree que entre las 3 y las 5 de la mañana, el velo entre los mundos se adelgaza, el Espíritu se acerca y el Padre espera. En tiempos de Jesús, la noche se dividía en 4 vigilias, abarcando la cuarta el período de 3 a 6 de la mañana, inmediatamente antes del amanecer. Esto no era simplemente una forma de medir el tiempo, sino un reflejo del ritmo de vida, trabajo y actividad espiritual. Los soldados montaban guardia, los pescadores reparaban sus redes y los viajeros continuaban su camino en el frescor de la noche. Sin embargo, en las Escrituras, la cuarta vigilia tiene un significado más profundo, siendo a menudo el momento en que Dios realizaba milagros que cambiaban el curso de la historia. Un ejemplo es la historia de los israelitas, atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. En Éxodo 14:24 se relata que en la última vigilia de la noche, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y nube y lo sumió en confusión. La liberación llegó antes del amanecer, cuando el mar se abrió, permitiendo al pueblo pasar por tierra seca, y el enemigo fue destruido. Este momento no fue elegido al azar. Dios actuó en la hora más oscura, inmediatamente antes del regreso de la luz. En el Evangelio de Mateo 14:25 también se describe un milagro ocurrido en la cuarta vigilia. Los discípulos, exhaustos por el viento y las olas, remaban con dificultad hasta que Jesús se apareció, caminando sobre el agua. La tormenta no cesó al instante, pero el milagro no residía solo en calmar el viento, sino en la revelación de quién era, Jesús en medio de la tempestad. Las palabras, «Tengan ánimo, soy yo, no teman», lo cambiaron todo en aquella hora oscura. La cuarta vigilia simboliza un tiempo en que la noche casi había vencido, cuando la oscuridad parece insuperable, pero Dios irrumpe con poder. Despertar en estas horas puede ser un llamado a participar en este misterio, una invitación a entrar en la presencia de Dios y ver sus acciones,
que desafían la lógica humana. En las horas en que el mundo está sumido en un sueño profundo y el silencio de la noche lo envuelve todo, el despertar entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana puede encerrar un significado especial que va más allá de una simple interrupción del sueño. Es un tiempo en que la realidad espiritual se vuelve especialmente perceptible, cuando el velo entre los mundos se adelgaza y el ser humano puede sentir el toque de la providencia divina. No hay que percibir estos despertares tempranos como una molesta interrupción, sino más bien como una invitación a participar en un antiguo ritual espiritual, como una oportunidad para sintonizar con el ritmo divino que existe más allá del tiempo y el espacio. Es un momento en que Dios manifiesta su poder en el silencio que precede al amanecer, recordando la perfección de su designio y su disposición a conceder liberación, incluso en los tiempos más oscuros. En el ajetreo y el ruido del día, a veces es difícil escuchar la voz apacible de Dios, ahogada por las preocupaciones mundanas y las distracciones. Sin embargo, en el silencio de la noche, especialmente entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana, sucede algo especial. El mundo se detiene, el espíritu se agudiza y la atmósfera se llena de energía espiritual. Las historias bíblicas atestiguan que Dios a menudo elige estas horas para comunicarse con el ser humano. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escucha una voz que lo llama de noche y solo gracias a las instrucciones de Elí comprende que es Dios. Este momento se convierte en un punto de inflexión en su vida, definiendo su camino como profeta. Es notable que el llamado le llega no en un mercado ruidoso o en un templo abarrotado, sino en el silencio que precede al amanecer. Jacob también experimenta un encuentro trascendental con Dios durante la noche. Génesis 32. Es en la oscuridad, lejos del ajetreo mundano, donde ocurre su transformación, de Jacob el engañador, se convierte en Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Pablo y Silas, estando en prisión, oran y cantan himnos a medianoche. Hechos 16. De repente, ocurre un terremoto. Las cadenas se rompen y las puertas de la prisión se abren. Aunque esto sucede un poco antes de la cuarta vigilia, el principio sigue siendo el mismo. El tiempo nocturno se convierte en el escenario para la manifestación de la voz y el poder de Dios. Al despertar entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana, una persona puede sentir el cansancio del cuerpo, pero su espíritu está más despierto que nunca. En estas horas, la receptividad a las sutiles inspiraciones, las suaves convicciones y las revelaciones repentinas aumenta, concernientes a cuestiones por las que se ha orado. Dios puede conceder sueños, visiones y percepciones que fácilmente se pasan por alto a la luz del día. En lugar de apresurarse a volver a dormir, vale la pena permanecer en la presencia de Dios, pronunciar una oración, abrir la Biblia y permitir que el silencio se convierta en un lugar sagrado de encuentro, donde el Creador habla y el alma escucha. En el silencio, la voz de Dios se vuelve clara e inconfundible, y en estos momentos se pueden escuchar palabras que guiarán los pasos futuros, protegerán del peligro o encenderán un nuevo fuego de fe. El despertar entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana puede ser no solo una experiencia personal, sino también un llamado a interceder por otros. Quizás la persona no sepa el nombre de aquel por quien ora, o no comprenda la urgencia de la situación, pero su espíritu siente una pesadez, una carga de la que no puede librarse. Es el Espíritu Santo quien incita a la intercesión, a interponerse entre el problema y la solución, entre el peligro y la liberación.
es un acto de amor, un sacrificio de tiempo y una colaboración con Dios en la realización de sus designios en la tierra. En Ezequiel 22:30, Dios dice: «Busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y se pusiera en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé». La batalla espiritual alcanza su apogeo en las misteriosas horas de la noche. Como nos recuerda Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra enemigos físicos, sino contra las fuerzas espirituales del mal que habitan en las esferas celestiales. Estas entidades incansables no conocen el sueño, y el Altísimo despierta a sus seguidores para contrarrestar sus astutos designios. Es en el período entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el mundo se sumerge en un sueño profundo, que se desarrolla el principal campo de batalla. Las oraciones elevadas en este tiempo son capaces de romper cadenas, repeler ataques y proteger vidas. Recordemos la historia de Pedro, descrita en Hechos 12. Encarcelado, encadenado y custodiado por guardias, esperaba una ejecución inminente. Sin embargo, la Iglesia elevaba incansablemente oraciones por su liberación. En medio de la noche, apareció un ángel del Señor, y las cadenas de Pedro se rompieron milagrosamente, concediéndole la libertad. Aunque la Sagrada Escritura no indica la hora exacta de este suceso, la esencia es clara. La intercesión es capaz de cambiar el destino. Cuando el despertar llega en esta hora sagrada, quizás no se encuentren las palabras adecuadas, pero tampoco son necesarias. Romanos 8:26 afirma que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Siga este llamado divino, pronunciando bendiciones, protección, sanación y liberación sobre aquellos a quienes el Espíritu ponga en su corazón. Si no le vienen a la mente nombres específicos, ore por su familia, seres queridos, comunidad e incluso por aquellos en posiciones de autoridad. Así es como se obtienen las victorias en las batallas espirituales, a través de aquellos que están dispuestos a levantarse en la oscuridad, arrodillarse con fe y clamar al trono de los cielos. Los resultados pueden no ser visibles de inmediato, pero los cielos escuchan atentamente cada palabra, y un día se revelará que una oración pronunciada en el silencio de la noche salvó una vida, ablandó un corazón o cambió el curso de la historia. El arrepentimiento y la disposición espiritual juegan un papel clave. El despertar en estas horas sagradas puede ser una señal para preparar el corazón no solo para la intercesión, sino también para el arrepentimiento. A veces, el Espíritu Santo no se dirige a otros, sino a nosotros mismos. El rey David lo entendía profundamente, exclamando en el Salmo 63:106, «En mi lecho me acuerdo de ti, en las vigilias de la noche medito en ti». En el silencio de la noche, el Espíritu adquiere claridad sobre nuestros errores, las palabras que no debieron ser pronunciadas y las relaciones que requieren sanación. Esto no es una condena, sino una invitación a regresar. En las primeras horas, nuestras defensas caen. Nos quedamos a solas con Dios, sin ruido ni excusas. Y en esta honestidad, su reprensión se vuelve tierna, pero inquebrantable. Similar a Pedro, quien lloró amargamente después de negar a Jesús, Lucas 22:62, la oscuridad se convierte en un lugar de transformación. El arrepentimiento en esta hora se realiza sin prisa y conscientemente, representando una entrega profunda y completa a Dios. El arrepentimiento no es solo lamentarse, sino un cambio de dirección. Es permitir que Dios limpie lo que el pecado ha profanado, que reemplace el miedo con fe, la amargura con perdón y el orgullo con humildad. Al responder a este llamado,
no solo restauramos la comunión con Dios, sino que también nos preparamos para todo lo que Él ha dispuesto para nosotros en el futuro. La disposición espiritual es crucial, ya que nunca sabemos lo que traerá un nuevo día. Jesús advirtió en Lucas 12:40, «Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensen». Despertar entre las 3 y las 5 de la mañana puede servir como un recordatorio de que el regreso de Cristo también ocurrirá en una hora inesperada. Nuestra tarea es vivir en constante preparación, no en pánico. Cuando el Altísimo llama al arrepentimiento en el silencio de la noche, no hay que demorarse ni un segundo. Hable con la verdad, ábrale cada rincón de su alma, permítale que lo lave para que su corazón sea puro, su espíritu ligero y sus oraciones sin obstáculos. Porque un corazón puro en la hora previa al amanecer no solo está listo para escuchar la voz de Dios, sino también es capaz de llevar su poderoso poder. Convierta el despertar temprano en un encuentro con Dios. Al encontrarse despierto entre las 3 y las 5 de la mañana, se halla ante el umbral de una oportunidad única en su vida espiritual. No se trata simplemente de insomnio, sino de cómo disponga de este tiempo. Puede darse la vuelta e ignorar este momento, o puede levantarse y entrar en comunión con el Dios viviente. Recuerde a Moisés, quien, según Éxodo 33, 7-11, dejaba el campamento, entraba en el tabernáculo de reunión y hablaba con Dios cara a cara, como con un amigo íntimo. Imagine que su habitación tranquila, un rincón de su casa o el lugar junto a su cama es ese mismo tabernáculo. En el silencio de la noche no hay ajetreo, ruido ni distracciones. Solo usted y su Creador. Comience con la adoración. Susurre palabras de oración, aunque sea solo una línea. Permita que se eleve desde lo más profundo de su espíritu. La adoración abre las puertas a su presencia, ablanda el corazón y desvía la atención de las propias preocupaciones hacia la grandeza de Dios. Luego, diríjase a su palabra. No es necesario leer capítulos enteros. A veces, un solo versículo puede ser más significativo que cientos de otros. Permita que penetre en usted, repitiéndolo lentamente. Pida al Espíritu Santo que le muestre por qué esta porción de las Escrituras es importante para usted en este momento. No tema al silencio. Las revelaciones más profundas no ocurren en lo que le decimos a Dios, sino en lo que Él nos dice a nosotros. Permanezca en silencio, respire lentamente, permita que su mente se calme. Quizás sienta una inspiración, recuerde una verdad olvidada o experimente su paz, que es imposible de expresar con palabras. Preséntele sus necesidades y preguntas. Exprese sus preocupaciones, esperanzas y dudas. A veces, Dios responde con claridad y otras veces da fuerzas para seguir adelante, incluso sin tener todas las respuestas. En cualquier caso, saldrá renovado. Un encuentro matutino temprano con Dios influye de manera especial en todo su día. Notará que se ha vuelto más tranquilo, perspicaz y paciente, porque comenzó la mañana a sus pies. Así, las horas ordinarias se transforman en momentos extraordinarios de comunión con el Altísimo. Si Dios lo ha despertado en estas horas y su corazón está abierto, aquí tiene una forma de orar que concuerda con su palabra y el poder del Espíritu. No es una fórmula rígida, sino más bien una estructura que permite que la oración fluya de manera natural y sincera. Comience con adoración y reconocimiento. Padre, te doy gracias por haberme despertado. Sé que no es una coincidencia. Tú estás aquí y honro tu presencia. Tú eres santo, fiel y verdadero.
No hay nadie como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Continúe con el arrepentimiento y la purificación. Señor, examina mi corazón. Muéstrame todo lo que te entristece. Confieso mis pecados ante ti, cada palabra, pensamiento y acción que no te ha agradado. Lávame con la sangre pura de Jesús. Renueva mi espíritu para que pueda estar ante ti en pureza. Preséntese ante el Altísimo con pureza de pensamientos y ruegue por protección y liberación de las adversidades. Oh Padre misericordioso, con reverencia elevo ante ti a mi familia, a mis seres queridos, a mi entorno. Que tu cobertura invisible se extienda sobre nosotros, resguardándonos bajo la sombra de tus alas omnipotentes. Que se derrumben todos los planes insidiosos de los malintencionados dirigidos contra nosotros. Que tu ejército de ángeles rodee nuestros hogares, nuestras mentes y nuestros corazones con una fortaleza inexpugnable. Únase a la intercesión universal. Espíritu Santo, recuérdame a aquellos por quienes debo elevar una oración en esta hora. Los encomiendo a tus manos. Sacia su sed, sana sus heridas, concédeles liberación y protégelos del mal. Que sientan tu amor ilimitado en este mismo instante. Ríndase a la voluntad del Señor y escuche su voz. Señor, una vez más encomiendo mi vida a tus manos. Guíame por el camino verdadero, enséñame a seguir tu santa voluntad. Te escucho, habla, y yo obedeceré. Concluya la oración con alabanza y fe inquebrantable. Te elevo mi gratitud por escucharme. Creo que ya estás obrando, aunque mis ojos no lo vean. Confío plenamente en tus promesas inquebrantables. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando la oración se pronuncia en el silencio previo al amanecer, no es solo un conjunto de palabras. Son puertas abiertas a través de las cuales se derrama el poder divino, transformando la vida del que ora y de aquellos por quienes intercede. Estos momentos pueden parecer insignificantes, pero en la eternidad se revelará cuánto cambió gracias a que, en la hora del llamado divino, una persona eligió la oración. Conclusión. Respondiendo al llamado del Señor en las horas de silencio. Cuando la oscuridad de la noche alcanza su apogeo y el mundo está sumido en un sueño profundo, Dios continúa su obra entre las 3 y las 5 de la mañana. A menudo, Él elige despertar los corazones de aquellos que están dispuestos a escuchar su voz, invitándolos a momentos de valor imperecedero. Estos no son despertares casuales, sino invitaciones divinas. Al responder a ellas, uno entra en el flujo sagrado de la historia, donde las aguas del mar se abrieron, las cadenas se rompieron, las tormentas se calmaron y las vidas se transformaron para siempre. Uno se une a la compañía de profetas, discípulos y un sinnúmero de creyentes que se levantaron al llamado del Señor incluso en la más profunda oscuridad. La grandeza de estos momentos reside en que no exigen impecabilidad, solo disposición. No es necesario encontrar las palabras perfectas ni tener todas las respuestas. Basta con pronunciar: sí, Señor, aquí estoy. La obediencia en estas horas silenciosas puede ser la oración misma que proteja a alguien del peligro, la intercesión que traiga el tan anhelado avance, o el arrepentimiento que libere el propio corazón de sus cargas. Quizás los resultados no se manifiesten de inmediato, pero los cielos registran cada acto de fe, cada oración susurrada, cada lágrima derramada en la oscuridad. Por lo tanto, la próxima vez que se despierte entre las 3 y las 5 de la mañana, no descarte esta señal. No se apresure a volver a dormirse.